Para poder abordar esta cuestión con carácter previo es necesario que expliquemos qué es una cláusula suelo. La cláusula suelo es una estipulación que durante mucho tiempo se ha incorporado en los préstamos con garantías hipotecarias y que resulta un límite mínimo al tipo de interés aplicable. Por ejemplo, una cláusula suelo sería la que aparece en pantalla. Se indica que el tipo de interés es el resultado de sumar el Euribor, que es un índice habitual en este tipo de préstamos, con un porcentaje del 1,5%. Sin embargo, se incorpora que en ningún caso ese tipo de interés podría ser inferior al 3%, que es el límite que funciona como suelo, ni superior al 5%, también denominado en este caso ese 5% como cláusula techo. Estas cláusulas a partir del año 2013 se empezaron a declarar nulas por falta de transparencia. Es decir, los tribunales consideraban que los consumidores no eran capaces de comprender la carga económica que suponía el funcionamiento de esta cláusula. Es decir, si la suma del Euribor más el 1,5%, por ejemplo, era un 2,1%, la cláusula suelo exigía que en todo caso el prestatario consumidor debía de pagar un 3%. En estos casos, con la declaración de nulidad, los tribunales condenaban a las entidades bancarias a abonar el porcentaje adicional que habían pagado por el préstamo. Es decir, ese 0,9% al que hemos hecho referencia anteriormente. Actualmente, la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario ha prohibido este tipo de cláusulas cuando el prestatario es un consumidor. Los pactos novatorios son acuerdos suscritos, la mayoría de ellos con posterioridad al año 2013 y con frecuencia a instancia de la propia entidad bancaria, por los que el banco y los prestatarios acordaban, por un lado, la reducción del tipo de interés que funcionaba como cláusula suelo, en vez del 3% que poníamos de ejemplo, imaginemos que sería un 2,2%, o se estipulaba un tipo de interés fijo para toda la vida del préstamo. Esto suponía para el consumidor una rebaja de la cuota mensual del préstamo. También se incorporaba otra cláusula que decía que las partes renunciaban expresa y mutuamente a ejercitar cualquier acción que estuviera vinculada a la firma de ese préstamo. El problema que se planteaba con esto es que los consumidores debían de renunciar a todo tipo de cláusulas, es decir, no solo a la de cláusula suelo, sino también a otras como por ejemplo la cláusula de gastos hipotecarios o la de vencimiento anticipado. La mayoría de estos pactos se suscribieron tras la sentencia del Tribunal Supremo del 2013, que declaraba que las cláusulas suelo podían no ser transparentes, y en torno a los años 2017 y 2018 se empezaron a cuestionar también ante los órganos judiciales la validez de estos pactos. Actualmente estos pactos ya no se suscriben, en parte por la prohibición del legislador de las cláusulas suelo. A la pregunta de si son válidos los pactos novatorios con consumidores, la respuesta adecuada sería depende. El principio de autonomía de la voluntad prevé que las partes pueden establecer los pactos y condiciones que estimen por conveniente, siempre y cuando respeten la ley, la moral y el orden público. El derecho de consumo, que es al que se adscribe la normativa sobre cláusulas abusivas, no es una materia indisponible para las partes, es decir, los contratantes pueden pactar sobre ello. No obstante, el orden público comunitario establece que tiene que haber una protección a los consumidores frente a las cláusulas abusivas. De modo que lo que no puede hacerse es que los consumidores renuncien a la protección que proporciona esta normativa comunitaria sin conocer el alcance del pacto en sus derechos. No obstante, sí que puede haber pactos que realmente beneficien al consumidor. Un acuerdo sobre la cláusula suelo u otras potencialmente nulas permitiría evitar al consumidor o reducir los costes del proceso, abogados, costas y también suprimir la incertidumbre del proceso. Hay que tener en cuenta que en el ámbito de la cláusula suelo, como se valora desde el punto de vista de la transparencia material, no se declara su nulidad de forma automática. No obstante, lo que ocurre es que en ese pacto la posición de las partes debe de ser equilibrada. Por ejemplo, que se pacte un tipo beneficioso para el consumidor y que el prestatario renuncie solo a reclamar la nulidad de la cláusula suelo. Seguidamente, debemos de plantear si hay alguna diferencia entre calificar el acuerdo como un pacto novatorio o como un contrato de transacción. Esta discusión ha generado una serie de pronunciamientos del Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también se ha tenido que pronunciar al respecto. A priori, una modificación del tipo de interés encaja en el concepto de novación modificativa del préstamo.
Y esto implicaría que por aplicación del artículo 1208 del Código Civil, si la cláusula suelo inicial no es transparente, será nula la contenida en el pacto novatorio por la que se reduce ese tipo de interés de la cláusula suelo o se fija un tipo de interés fijo. En cambio, si se articula como un contrato de transacción, es necesario que haya una relación jurídica incierta, que los contratantes decidan sustituir esa relación incierta por otra que no establezca género de dudas y la realización de concesiones recíprocas. En este caso, como el acuerdo es predispuesto, es necesario que los consumidores comprendan el alcance del pacto. No obstante, si es así, a diferencia de lo que sucedía si lo calificábamos como pacto novatorio, el acuerdo de transacción sería válido. En esta materia hay una serie de hitos jurisprudenciales relevantes. El primero de ellos es la discusión que se planteó en el seno del Tribunal Supremo en torno a la naturaleza que tienen los acuerdos novatorios. El Tribunal Supremo en 2017 lo declaró como que era un pacto novatorio y, por tanto, le resultaba de aplicación ese artículo 1208 del Código Civil al que hemos hecho referencia, mientras que en una sentencia posterior del año 2018 lo consideraba como un contrato de transacción y, por tanto, entendía y declaraba así su validez. Posteriormente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se tuvo que pronunciar sobre una cuestión prejudicial planteada por un juzgado de Teruel. En este sentido, no entra en la discusión sobre la naturaleza del acuerdo, pero considera que la entidad bancaria debe de proporcionar información suficiente al consumidor para que comprenda las consecuencias jurídicas y económicas del acuerdo. Posteriormente, después del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Supremo considera que este tipo de acuerdos novatorios sí que cumple con los criterios de transparencia y, por tanto, pueden ser válidos. Para valorar si un pacto novatorio es o no válido, la jurisprudencia tiene en cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha en la que se suscribió el acuerdo y la sentencia del Tribunal Supremo del 2013, en la que se planteaba la posible nulidad de la cláusula suelo por falta de transparencia. También el conocimiento de los prestatarios sobre la repercusión económica que tiene la cláusula suelo antes de la suscripción del acuerdo novatorio. Y por último, la información que recibieron los prestatarios por parte de la entidad bancaria antes de la firma del contrato de novación. En relación con la segunda de las cláusulas que se incorporan en estos pactos novatorios, es decir, la cláusula de renuncia, se considera que una renuncia general a cualquier tipo de derecho derivado del préstamo con garantía hipotecaria es nula. Sin embargo, la renuncia al ejercicio de acciones sobre la cláusula suelo puede constituir una contraprestación del acuerdo transaccional suscrito y, por tanto, debe valorarse si cumple con las exigencias de la transparencia o no. Para ello, se valorará la claridad y facilidad en la comprensión del consumidor por la redacción de la cláusula, la información ofrecida sobre el valor que tenía el índice de referencia Euribor antes de pactarse la novación y la proximidad entre la fecha de novación y la sentencia del Tribunal Supremo del 2013 a la que hemos hecho referencia anteriormente. Estos pactos novatorios podrían ser válidos siempre que fueran acompañados de la oportuna información que permitiera a los consumidores comprender la carga económica y jurídica que comportaba la suscripción de este tipo de pactos. Hay que tener en cuenta que además la situación de reclamaciones masivas en la que se circunscribía la situación en la que se realizaron estos pactos podía aconsejar la búsqueda de un mecanismo que evitara la judicialización de estas reclamaciones. No obstante, la posición de los órganos judiciales de declarar válidos estos acuerdos no resulta adecuado, porque hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos las entidades bancarias no cumplen la búsqueda de ese plus de información para que la declaración novatoria y de renuncia de acciones que hiciera el consumidor fuera consciente y voluntaria, es decir, comprendiendo la carga económica y jurídica que comportaba. La promoción de la autonomía de la voluntad es necesaria, pero sin que las interpretaciones de nuestros tribunales mermen la protección de los derechos de los consumidores que, en el seno de las relaciones de consumo, siempre se encuentran en una situación de inferioridad informativa.